Muchas gracias de estar aquí una tarde más en el canal Thomas Kraus. Bienvenidos y bienvenidas toda esta gente que habéis estado más en el canal hoy por alguna parte. Bienvenidos y bienvenidas toda esta gente que... ¿Tienes el YouTube encendido, Juan? Sí, ya está, ya lo he quitado. Ah, vale. Me di cuenta, perdona. No hay problema. Bienvenidos, dice Misterios, Mati Flor de Lis y Patia Rodríguez, la China Sunrise. ¿Quién más? Dice Ethnic. Y bueno, todos los que Christian Buster veo por ahí también. Perfecto. Bienvenidos a todos. Y bueno, desde España tenemos con nosotros a Juan de Dios. Hola Juan, bienvenido. Hola Tomás, muchas gracias. Ha sido un placer y muy amable por la invitación. Encantado de estar en tu canal. Perfecto. Pues Juan es el autor del libro que se llama, igual que este programa, Ciencia y Conciencia. Ha estado con canales muy importantes de aquí de YouTube, como por ejemplo Mindalia. Bueno, ya les pondré los links en la descripción luego de otros programas si quieren ver más, pero por ejemplo, este es su página de internet donde podrán ver su libro y todas las conferencias que da y todo eso, el Facebook y sobre todo muy interesante es para hacerse una idea del libro, pues está el audiolibro que es un poco de cada capítulo, lo pueden escuchar, les he dejado los links en la descripción. Bueno, perfecto. Pues Ciencia y Conciencia se llama el libro que tú, Juan, dices que son lo mismo. ¿Por qué dices eso cuando la mayoría de gente pues cree que son cosas diferentes, ¿no? Sí, lo entiendo. Haciendo un poquito de historia, venimos de una concepción materialista de la vida debido a Descartes, a la dualidad de Descartes. Este hombre en sí, para salvar su pellejo como investigador, porque el que investigaba y sacaba algo que no era aceptado por los poderes religiosos, políticos, se jugaba el cuello. Entonces este hombre llegó a un acuerdo tácito, o sea, un acuerdo no hablado con la Iglesia Católica y entonces se hizo un apartado que era el apartado de lo que la ciencia podía estudiar, que era lo material, lo que se debía a los 5 sentidos, y luego la parte espiritual quedaba para los clérigos, para los espiritualistas, para los médiums, etcétera, etcétera. Claro, ahí hay una concepción, luego se reforzó con Newton, con las fórmulas de Newton, de la velocidad, el tiempo, etcétera, etcétera, y luego para postres en la evolución, cuando se hizo el Tratado de la Evolución, que veníamos del mono y todo esto, Charles Darwin reforzó esa idea y entonces se creó como un retrato social. Entonces el hombre solo era
un trozo de carne con ojos, por decirlo así, sin ningún poder, sin ningún nada, sin nada, de nada, y todo tenía que venir desde fuera. El trabajo, la suerte, etcétera, 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 la salud, el dinero, etcétera. Entonces, esa era la concepción, pero ya a primeros de este siglo, quizá debido a la evolución de la tecnología, a los grandes descubrimientos, se empezó a dar cuenta, se empezó a observar que, bueno, que ya no solo era la materia existía el átomo y el átomo tenía los electrones y eso ya era más que materia, era energía. Entonces, ya dos psiquiatras, que fue Carl Jung y el otro psiquiatra, me acordaré del nombre, hablaron ya de que no solo éramos materia, sino que había un inconsciente colectivo, o como Carl Jung decía, había un... Carl Jung decía que había un inconsciente colectivo y los demás decían que había un subconsciente o un inconsciente. Entonces, a partir de ahí y a raíz también de la cuántica, para resumirlo muy breve, porque a veces la gente se hace unos follones con la cuántica impresionantes, hasta entonces se estudiaba el ser humano como la materia solo, la energía se obviaba, y a partir de entonces la cuántica descubre que somos materia y energía a la vez. De hecho, en la fórmula de Einstein lo podéis comprobar. Si alguien se toma la molestia de despejar la masa de la fórmula de Einstein, observaréis que queda masa igual a la velocidad al cuadrado partido por la energía. Entonces, o sea, energía partido por velocidad al cuadrado, si os fijáis. Estaba pensando en ella, pero eso me llega un poco. La masa es igual a la energía partido por la velocidad al cuadrado. Entonces, si os dais cuenta, cualquier energía en movimiento, todo el mundo, todos los científicos saben que se le llama hoy en día vibración. Entonces, queda una fórmula muy curiosa en la que masa es igual a vibración. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo somos duales, tenemos energía y materia. La energía es la que sustenta la materia y a la vez están conviviendo juntas. Claro, eso abre un campo enorme porque de estudiar solo lo que era puramente la materia, a darnos cuenta que además hay una energía que mantiene esa materia como está, en esa posición, pues claro, llámalo como tú quieras. Puedes decirle el cuerpo físico, el alma, puedes decirle como te dé la gana. Pero existe y ya está demostrado que somos duales, materia y energía a la vez. Claro, eso desbanca un poco todo lo que nos han enseñado hasta ahora y crea una brecha enorme. O sea, date cuenta que la educación, os lo digo a todos, la educación que recibimos es una educación vía boca y por tradición oral. Claro, la educación sigue la tradición. Si pensáis un poco, ¿cuánto varía una tradición, por ejemplo, de unas fiestas en un pueblo? ¿Cuánto varía? Pues en 100 años apenas nada. ¿Cuánto ha variado la evolución tecnológica en 100 años? Una barbaridad. Fijaros un ejemplo muy simple. Íbamos el tren a 30 kilómetros por hora a primeros de siglo, del siglo XX, y ahora en el siglo XXI vamos con cohetes a velocidades supersónicas, y eso ha sucedido a la Luna, y eso ha sucedido en tan solo 100, 110 años. Pero la educación sigue igual. ¿Con esto qué quiero deciros? O sea, uno está tranquilo, está en su casa y ha recibido la educación que ha recibido y se ha montado la personalidad que ha tenido, que se ha montado a raíz de la educación que ha recibido. Eso es innegable, eso lo sabemos todos ya. El niño aprende de los padres le enseñan lo que ellos saben con todo el corazón y luego socialmente se empieza a prueba y error con todo lo que le han enseñado hasta que define su propia personalidad. Entonces mi pregunta es, ¿y si lo que nos han enseñado ya no es válido, no es cierto? Por ejemplo, ¿te han enseñado que tú creas tu realidad a través de tus pensamientos? ¿Que tú eres el dueño de tu destino? ¿A que no? Pues bueno, la ciencia ya lo ha demostrado. Los descubrimientos científicos demuestran que nosotros somos los dueños de nuestro destino. ¿Te ha enseñado a alguien que detrás de la muerte, eso que llaman muerte, no existe? La muerte solo es una puerta en la que se pasa de una habitación a otra habitación diferente. Se pasa de tener un cuerpo físico con el que te dedicas a experimentar en este maravilloso mundo para sacar tus
conclusiones propias y luego lo dejas como el que deja un coche cuando ya acaba su vida útil, lo deja en el chatarrero o lo deja en la industria que se dedica a reciclarlo, y él desaparece. No, él se va a su casa y cuando decide volver a utilizar otro vehículo, va, lo adquiere y lo utiliza. ¿Te han enseñado a alguien que la vida es un poco algo así? O sea, tú tienes tu vehículo, experimentas con él lo que has decidido venir a experimentar y cuando ya has experimentado lo que has deseado, dejas el vehículo y te vas. Te tomas tu descanso, donde decides qué vas a volver a hacer, qué vas a experimentar de nuevo, y coges otro vehículo luego y experimentas con él. ¿Alguien te había enseñado eso? ¿Alguien te ha enseñado? Fíjate, te haces una herida, ¿vale? Un corte, y como es algo que es insignificante, no le prestas ninguna atención. ¿Qué hace el cuerpo? Por sí solo. Lo sana. ¿Quién te ha dicho que si no sana un corte no puedes sanar cualquier otra cosa por sí mismo? ¿Me explico? ¿Alguien nos ha enseñado eso? No, todo está fuera. Pero claro, tú date cuenta, ¿tenía sentido que eso se aguante tiempo? Sí, porque fíjate, si eres una persona temerosa, porque hay mucho miedo cuando uno no controla su propia vida, si eres una persona temerosa, si encima no tienes información porque nadie te la da, porque no existe, porque está cerrada para la gente de a pie, y encima dudas, porque claro, si no tienes información dudas, conclusión, a que lo adivinamos todo, eres una persona fácil de manejar. ¿Me explico? ¿Qué pretende un gobierno? Pues tener personas que no le revolucionen el país. Claro, pero eso está cambiando. Todo se va a saber. Eso es algo que viene. Hemos pasado una era de oscuridad, por decirlo así, a nivel de información, y viene una era de luz. ¿Por qué ahora tanto boom y tanta que a veces la gente se molesta, ¿no? Despertar de la conciencia, el despertar del individuo. Oye, ¿qué pasa? ¿Que estamos dormidos? ¿Que somos tontos? No. Mucho respeto. Simplemente, si has estado en la era de la oscuridad y no conocías la información y ahora resulta que se destapa la información, se abre el cajón de Pandora, sale toda la información y empiezas a darte cuenta de cosas que desconocías, como por ejemplo, que tú eres el dueño de tu vida, que lo has sido siempre, que has creado tu vida como te ha dado la gana. Pero claro, como lo haces inconscientemente, nunca la diriges al sitio donde tú quieres. ¿Me explico? Entonces, todo eso, como el que no lo conoce, por utilizar una palabra, se ha llamado que está durmiendo, que está en un sueño, que él dice que es la realidad, pero que realmente la realidad es otra cosa muy diferente. Cuando despiertas del sueño, es como el que está soñando. Cuando despiertas a la realidad, empiezas a darte cuenta que todo viene de ti, de dentro de ti hacia afuera. Todo, absolutamente todo. Interesante, Tomás. Muchas gracias. Está haciendo comentarios la gente. Algunos son interesantes, como por ejemplo, dice ese Misterios, dice: yo creo que en la antigüedad los sabios, magos, chamanes, brujos, etcétera, conocían esa particularidad de congregarse en grupo para elevar la frecuencia y energía vibratoria para conseguir una gran magia. Tú en tu audiolibro dices que la idea para escribir el libro y tal te vino cuando leíste un texto que aquí también lo hemos comentado en otros programas, que es la tabla esmeralda de Thoth, que es de Hermes Trismegisto o algo así, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular ese texto? Y así más en general, ¿qué piensas que los conocimientos antiguos eran más amplios de los que normalmente se piensa? Porque en tus vídeos hablas de muchas cosas, de las piedras de Ica, de arqueología prohibida,
de muchas cosas, ¿no? Sí, efectivamente. La antigüedad no era tan diferente ahora, ¿eh? Porque claro, tú date cuenta, cuando sacan alguna imagen de la antigüedad, ¿a quién sacan? A los ricos, a los que tenían la información. El 99,9% del pueblo, que eran currantes, para los ricos, no tenían ningún tipo de información. O sea, estábamos exactamente igual. Pero claro, la información importante no estaba tapada a nadie porque no había ningún peligro de que nadie la aprendiese. No sabían la mayoría ni leer ni escribir. Pero llegó un punto en que se presionó tanto que empezaron a crearse, por huir de los castigos de los reyes y de la Santa Inquisición, empezó a crearse grupos clandestinos, que ellos seguían sus investigaciones, pero bajo, o sea, escondidos en la clandestinidad. ¿Qué pasa? Ellos lo que hicieron fue coger aquellos conocimientos y los han mantenido. Por eso hay una élite de personas que lo han conocido siempre, pero ahora se han dado cuenta que el mundo es lo que es si todos evolucionamos a la vez. No tiene sentido que unos evolucionen a diferencia de otros. ¿Me explico? Porque todo lo que vamos a vivir lo vamos a vivir en conjunto. Entonces, se han dado cuenta de eso y entonces ha empezado a surgir una apertura, porque estamos en la era de la luz, y ha surgido, lo conocerás muy bien, el secreto. El secreto no es ni más ni menos que parte de Hermes Trismegisto y el Kybalión, o los 7 principios. Tú date cuenta, alguien nos ha explicado que el amor, o sea, pero el amor incondicional, lo emocional, es la guía, la mente, pero la mente refiriéndose a algo muy, muy sencillo, porque todo el mundo habla de la mente, pero al final nadie sabe lo que es. Entonces, la mente, para mí y para muchos científicos hoy, es el cerebro en acción. ¿Me explico? Tú coges... operas a una persona, le sacas el cerebro a un difunto, sacas el cerebro para estudiarlo, lo dejas encima de la mesa y es un montón de carne gelatinosa grisácea, sin más, no tienen nada, no se ve nada, no hay nada. ¿Pero qué sucede? Otra cosa es el cerebro en acción. El cerebro en acción es una máquina espectacular. Fijaros, una particularidad que se ha descubierto del cerebro. Claro, todo se debe a que, como la tecnología ha evolucionado tantísimo y la educación tan poquísimo, todo eso no lo conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo, a raíz de un suceso personal mío, de una depresión brutal en el que decidí que esto era un verdadero asco y que esta vida no merecía la pena, estoy hablando de cuando yo tenía 17, 18 años, y decidí que me iba y lo planeé todo para irme, hasta que llegó el punto en el que algo dentro de mí, no es una voz, pero sí que es un sentimiento muy fuerte, me dijo, la vida es muchísimo más de lo que te han contado y tú eres muchísimo más de lo que se refleja en un espejo. Pero te has de quedar y lo has de descubrir tú. Entonces, no fue una iluminación, Tomás, fue un zambombazo, fue un cañonazo. Tuve que pararme y dedicarme toda mi vida, desde entonces, los 30 y pico de años, casi 40, a encontrar respuestas para poder quedarme aquí y sentir que merecía la pena quedarse aquí. Y toda mi vida ha sido eso, una búsqueda de respuestas. Claro, ¿a quién le iba a preguntar? Al vecino. Y no lo hago por falta de respeto, no, se lo tengo que preguntar a alguien que sabe. Mi vecino está como yo, por eso vive cerca de mí. Los que realmente saben son los científicos. Pero encima había que investigar muy profundo porque la ciencia tradicional está formada por personas. Dentro de las personas existe un grupo de personas, de los científicos, que creen en que lo que la cuántica dice, que somos materia y energía a la vez, y hay otros que arrastran la educación anterior. Y hay un choque en el que los únicos que salimos perjudicados somos los de a pie, de calle. ¿Por qué? Porque entre ellos se mete la zancadilla y los descubrimientos se van retrasando su salida hasta que hay un consenso y dicen, bueno, pues ya vale, ya está claro que sí. Y resulta que, como dice Jean-Pierre Garnier-Mallet, nosotros los de a pie lo sabremos 80 años después de que el experimento haya salido ya. Entonces, yo pensé, menudo absurdo.
pues los saco yo creo que los he estado investigando y he descubierto muchos de ellos, los saco y hablo de ellos y ya está, sin más. Y eso es, de alguna forma, si decimos propósito, misión, lo que me apetece, eso es lo que me hace feliz, salir aquí y contar que de verdad estamos durmiendo, no se ofenda a nadie, estamos durmiendo a una serie de conocimientos que han estado ocultos siempre y que esos conocimientos, curiosamente, tenían que ver con el poder del ser humano. El ser humano es una máquina espectacular, extraordinaria, como físico, pero como espiritual es una máquina increíble. Entonces, fijaros, el cuerpo físico es el templo de la energía que el ser humano tiene y debíamos de cuidarlo, debíamos de mimarlo, porque todas las limitaciones que tengamos en nuestro cuerpo físico van a limitar de alguna forma nuestra movilidad mental, me explico, ¿no? Pero fíjate, a ti te pueden meter en una prisión, te pueden cerrar, te pueden meter a oscuras, te pueden hacer lo que quieras, torturarte, lo que sea, pero no pueden capturar tu capacidad de imaginar. ¿Me explico? Y eso es lo que diferencia al ser humano. Nosotros somos capaces de imaginar, somos capaces de imaginarnos dónde estaremos de aquí 10 años, de aquí 2 años, de aquí 1 año. Somos capaces de imaginarlo. Y mucha gente te dice, ¿para qué te vas a hacer ilusiones? Menudo absurdo. Y si luego no es, bueno, mientras tanto, hasta que llegue, habré estado disfrutando un mogollón, que es de lo que se trata, disfrutar del camino. Si llegamos allí y en un momento dado no ha sido como pensé, seguiré trabajando e imaginando porque pronto o tarde vendrá. ¿Me explico? Y eso es lo que hay. Antes, cuando ha hablado sobre el desarrollo de la ciencia y tal, que se ha desarrollado mucho a partir del siglo XX y todo esto, yo muchas veces lo he pensado, ¿no? Y es curioso. Si agarraras a alguien del año 1000 antes de Cristo y lo pudieras meter en una máquina del tiempo y te lo llevaras al año 1800 después de Cristo, no, algunas cosas pues quizá les sorprenderían como las armas de fuego, pero no se encontraría tan fuera de lugar. O sea, la forma más rápida de desplazarse seguía siendo un caballo, o sea, entre 20 como máximo 30 o 40 kilómetros por hora al galope. La forma de ir por mar seguía siendo la vela y el remo. La única forma de calentarse e iluminarse seguía siendo encender un fuego, ¿no? Y entonces, a partir de 1850 se ve que, o sea, todo cambia, ¿no? El desarrollo sucede exponencialmente. ¿Por qué cree que eso ocurre así? Que parece que miles de años casi el mundo no cambia y a partir del 1800, 1850 todo empieza a cambiar a pasos, a marchas forzadas. Bueno, yo te lo digo con un ejemplo muy sencillo. ¿Qué sucede si a ti, por ejemplo, estás viendo un canal de televisión o el que sea y de repente te cansas? ¿Qué haces? Cambias, te levantas y vas a otro lado o cambias de canal, pero te mueves, ¿verdad? ¿Tú no crees que después de 1000 años que el ser humano, por su energía, por su intuición, sabía que había una información y la desconoce, no se cansó ya? Es el ser humano el que está generando este cambio tan brutal. ¿Por qué? Porque el ser humano dijo, basta. Basta. Quiero saber lo que yo soy, quiero saber cuál es mi poder, cuál es mi energía, cuáles mis posibilidades, quiero conocerme realmente y quiero saber este mundo lo que es realmente. Y claro, eso genera un cambio enorme. Cuando uno cambia dentro, todo cambia fuera. ¿Me explico?
Es simple. Dices, oye, eso de cómo cuando uno cambia dentro, todo cambia fuera, ¿cómo puede ser? Pues es muy simple. O sea, cuando tú dentro empiezas a ver cosas diferentes, te mueves de forma diferente. Haces cosas de forma diferente. La gente, las personas te ven, imitan, el que le gusta imita y empieza a generar cosas diferentes. Y el mundo al final cambia. Simplemente porque se generó un cambio interior. La vida funciona así. Funciona así, fíjate. El mayor descubrimiento, uno de los mayores, de los más importantes que ha tenido este siglo pasado, fue cuando Christian Barnard operó y trasplantó un corazón. Pero fíjate, no fue ese lo importante. Lo importante fue que los que habían recibido el trasplante de corazón empezaron a cambiar sus gustos, empezaron a cambiar su forma de pensar, empezaron a cambiar sus predilecciones. Parece que empezaban a tener el gusto del muerto, del donante. ¿Me explico? Y a raíz de eso, de hecho voy a contar uno solo, una anécdota muy simple. Trasplantan a una mujer y la mujer empieza a tener unas pesadillas brutales de que era perseguida por un bosque, de que al final la alcanzan, le dan una paliza, la violan y la matan, ¿vale? Todas las noches que se iba a dormir tenía la misma pesadilla. Todas las santas noches. Claro, recurre al que le había operado el corazón y el que la operó del corazón dice, esto ya no es cosa mía, esto se escapa. Entonces dice, tendrás que ir a un psicólogo. El psicólogo, después de tratarla, dice, esto se escapa a un psiquiatra. El psiquiatra, después de tratarla, esto se me escapa. Y el psiquiatra, que tenía amistades en el gobierno, porque en Estados Unidos no se puede saber quién te lo dio, el corazón, pero dado el caso, deciden investigar. Hombre, la persona que había donado el corazón la habían perseguido por un bosque, la habían maltratado, la habían violado y la habían matado. ¿Entiendes? Claro, cuando esto surge, inmediatamente toda la ciencia, los que de verdad les gusta la nueva ciencia, la cuántica, empiezan a investigar y empiezan a realizar una batería de experimentos impresionantes a ver el corazón, qué es, y resulta que el corazón es mucho más potente que el cerebro, la pulsación del corazón llega mucho más lejos, el corazón con el pulso ese que hace es como un motor y genera un campo. Oye, ¿va a ser que es verdad que los orientales decían que teníamos aura? Efectivamente, el corazón genera un campo eléctrico que llega a 5 metros muchas veces de alrededor nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero todo es de una casualidad, entre comillas, ¿no? Pero es la curiosidad por saber del ser humano. Que cuando algo surge, todos se vuelcan a investigar qué es lo que sucede ahí. Y con experimentos como estos, se ha empezado a dar cuenta que lo que es la parte física del ser humano es algo increíble, ¿no? Tú date cuenta que son 1 por 10 elevado a la 18, 1 por 10 elevado a la 18, son un billón, son las secuencias neurobiológicas que se producen en una célula, en el cuerpo humano, en todo el cuerpo humano, en un solo segundo. ¿Me explico? Entonces, claro, ya no es, eso no nos lo habían enseñado, eso lo desconocía. ¿Podía decir que he estado durmiendo a esos conocimientos? Por supuesto que sí. Y ahora llega la hora de saber. Y fíjate, alguien se dio cuenta de eso, un profeta, para mí, como sabio, no nada que ver con la religión, un profeta que dijo, perseguirás la verdad y la verdad te hará libre. Y es la época ahora. Todo se va a saber y todos vamos detrás de la verdad, detrás de qué hay detrás del ser humano y cuál es la capacidad que tenemos para hacer de nuestra vida lo que nos plazca. Ok, había una pregunta por ahí, a ver si la encuentro. Ahí está. El aprendiz pregunta, ¿la conciencia es una sola o somos conciencias individuales? ¿Cómo demostrar el uno y o el otro? Bueno, ha dicho que, ¿tenemos conciencia colectiva o somos pequeñas conciencias individuales o las dos cosas? Bueno, ten en cuenta que la energía, llámalo como quieras,
al meterse dentro de un cuerpo físico no puede evitar recibir la parte ya aprendida de este cuerpo físico. O sea, este cuerpo físico en sí viene de un mamífero que ha evolucionado, y el mamífero que ha evolucionado ha conseguido llegar a estos días con 3 o 4 cosas muy importantes. Su precaución, el no moverse, el no llamar la atención para que nadie de alguna forma las fieras no lo devorasen. Entonces, con la precaución, con estarse quieto, o sea, heredamos de alguna forma lo que este cuerpo físico es impepinable, pero esa energía viene a de alguna forma energizar ese cuerpo y empezar a superar todo ese tipo de cosas. Hay personas que te dicen, oye, debo estar enfermo o algo porque realmente, oye, no me apetece mucho moverme, no me gusta llamar la atención, soy así muy... Claro, es tu cuerpo animal, tu parte animal. No tienes que sentirte mal por ello. Pero puedes evolucionar, puedes de alguna forma domesticar ese animal, que es de lo que se trata, energizar ese animal, energizar ese cuerpo físico y volverte de alguna forma. Conciencia, fíjate, los científicos han descubierto, hasta ahora lo más pequeño era el electrón o el protón, pero como la evolución tecnológica avanza, se han descubierto instrumentos que llegan más lejos que eso, ¿no? Entonces, se ha descubierto que hay lo que se denomina una partícula de luz, que se llama el fotón de luz, ¿de acuerdo? Se descubrió y se descubrió. ¿Qué pasa? Pues que resulta que si miras con ese instrumental a través de un ser humano, dentro no hay nada. Somos fotones de luz. Somos fotones de luz, somos conciencia única, que cuando esta parte animal, con sus limitaciones, empieza a ejercitar y experimentar en este mundo físico, se vuelve conciencia individual. Pero realmente somos conciencia única. Somos, además, hay personas, Alfonso Guerrero creo que es, ha descubierto, bueno, está investigando y los fotones vienen cargados de información. ¿De dónde viene la información? Pues tú date cuenta, si lo analizas así de simple, fíjate, si el pensamiento es energía, que ya se sabe que es pura energía, y los fotones de luz están cargados de información, ¿dónde está la energía? Porque claro, si te vas a la ciencia tradicional, hay un principio de la energía que dice que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, si el pensamiento es energía y no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Dónde están todos los pensamientos de todos los seres, de todas las personas que han pasado por este planeta durante toda la historia de la Tierra? Claro, y entonces te llama la atención algunas cosas que has oído, que has leído, que desconocías, como por ejemplo el inconsciente colectivo de Carl Jung o el archivo acásico de los Vedas, de los hindúes. Sí, si en el fondo todos tenemos parte de la verdad, si realmente dejásemos de luchar en este mundo y compartiésemos las culturas, la información que tenemos, veríamos como parte de la verdad de cada uno de todos nos acercamos a más cerca de la verdad total. ¿De acuerdo? Y este mundo es solo mental. El corazón emociona un pensamiento y ese pensamiento que tienes con esa emoción, lo que se va a alargar en el futuro, lo que va a ser tu presente durante tu futuro, será como te sientas hoy. Y eso tenemos un regalo que es las emociones. Si tú sabes cómo te sientes hoy, porque eso es fácil de saber, tú miras la emoción que tienes hoy, sabes si estás a gusto, si estás a disgusto, si estás mal, si estás bien. Pues si tú no cambias esa emoción y esa emoción no es agradable para ti, vas a vivirla y a proyectarla en el futuro y la vas a tener. ¿Y por qué sucede esto? Porque eres tú el que la elige. Tú eliges los pensamientos. No lo tengo muy claro, podría decir alguien. Tú decides dónde pones tu atención. Y eso es innegable. ¿Me explico? Tú decides dónde pones tu atención. Oye, es que llego a casa y como no hacen nada me pongo a ver basura de televisiva, pero decides tú. También podías decidir apagar.
¿no? También lo podías decidir. Entonces decides tú dónde pones tu atención. Esto es como un tren de alta velocidad, fíjate. Tú pasas tenemos casi 70.000 pensamientos al día, más o menos, han llegado los científicos a investigar, pero tú imagínate un tren de alta velocidad y tú con la ventanilla, el brazo en la ventanilla. Los 70.000 pensamientos son los que pasan, todas las imágenes que pasan, pero de repente hay una que te llama la atención. Tú pones la atención y surge la emoción. Y ese es el que va a crear, no los demás. ¿Me explico? Pero creas desde ti hacia afuera, siempre. Fijaros, hay algo que se sustenta, todo el universo se sustenta de 3 principios fundamentales. Uno, en la Tierra lo conocemos, la gravedad. A nivel mental se conoce como la ley de atracción. Y Nikola Tesla, lo conocéis todos de nombre, ya lo habló, dijo: si queréis entender este universo, si de verdad queréis comprender cómo funciona, tenéis que hablar de energía, vibración y magnetismo. No podéis hablar de masa porque os perderéis. Entonces, si hablamos de energía, nosotros energéticamente somos un puro imán. Tenemos un montón de circulación sanguínea que genera un campo magnético y ese campo magnético atrae. Por ley de resonancia, yo atraigo la misma energía que yo estoy enviando. Hay una prueba que es con una guitarra, tocas el la de una cuerda y tocas el la de otra cuerda. Si tocas la cuerda y no es el la cuerda no vibra. Pero si tocas el la de una cuerda, la que es el la real, vibra por resonancia. Y eso no sucede, está diseñado así. Y eso se llama libre albedrío, porque tú eliges tus pensamientos. Entonces, ley de atracción, libre albedrío y el conocimiento de que lo que tú elijas con tu pensamiento va a ser tu realidad, esas son las 3 leyes fundamentales sobre las que se sustenta todo este universo. Y la más sagrada de todas es tu libre albedrío. Has creado tu vida desde el principio tú y nadie ha intervenido en medio de ti. Y hay experimentos, que ahora no puedo explicar porque hay muchísimos, pero hay experimentos que demuestran que uno puede cambiar su ADN cuando lo tienen metido en un tubo de ensayo con sus emociones, pero resulta que en una batería de personas con sus ADNs delante, en tubos de ensayo, uno solo podía actuar sobre su ADN, no sobre el de los demás. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se entiende que me pasen cosas que yo no quiero con otras personas? Porque con mis miedos les doy permiso. ¿Me explico? Pero eso de que has dicho de los ¿cómo se llama? Bueno, yo lo que quería preguntar, o sea, la conciencia es eterna, o sea, una vez nos morimos, seguiremos siendo conscientes de que somos nosotros, aunque no podamos recordar lo que ha pasado antes, porque bueno, eso coincidiría con lo que has dicho de los registros acásicos y todo eso. ¿Tú qué crees? ¿Que la conciencia es eterna o se recicla de alguna manera para crear otros seres, otras conciencias o lo que sea? Yo personalmente, basándome también, apoyándome en la ciencia tradicional, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, basándose en Einstein, que también somos materia y energía a la vez. La energía ni se crea ni se destruye, es eterna. Luego, que cada uno le llame como quiera, a mí me da igual. Si tú tienes un vehículo, un coche, y resulta que ya llega a su fin y lo tienes que cambiar, cuando te compras otro, ¿eres el mismo conductor porque el coche es diferente? ¿Tú eres diferente o sigues siendo el mismo? ¿Recuerdas lo que pasó anterior con el otro coche? Es así de simple. Tú siempre eres el conductor.
siempre eres el mismo y siempre eliges desde arriba, desde la parte, dices, oye, aquí es que no me acuerdo de otras vidas. Evidentemente está todo perfectamente diseñado. Si tú te acordases de que has sido un asesino brutal en una vida anterior, vivirías acojonado en esta, ¿no? Vivirías asustado. Si eres una buena persona, vivirías asustado. Hostia, en otra vida fui Jack el Destripador. Madre mía, estarías, vamos, no te moverías por no hacer daño a nadie. Entonces está súper bien diseñado. Yo decido, elijo no acordarme para poder vivir libre en este periodo. Pero cuando ya salgo de este cuerpo físico, recuerdo todo lo que he hecho, claro, en todas las vidas, claro. Porque lo que perdura es la energía, la parte emocional, no la parte física. ¿Me explico? Y así lo entiendo yo. Y entonces, la verdad se va a saber, y una de las cosas que yo estoy trabajando es para que se sepa que eres una persona extraordinaria, con potenciales ilimitados, de verdad. Nunca nadie te ha dicho tan claro algo que es tan verdadero. Eres un ser extraordinario con potenciales ilimitados, capaz de hacer de tu vida lo que realmente te plazca. Lo que realmente te plazca. De hecho, lo has estado haciendo hasta ahora, pero de forma inconsciente. Ok, ahí. Hola, Joan, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y, a ver, había otra pregunta por ahí de Aleahim. Dice, ¿somos únicos e irrepetibles en todo lo que nos rodea? Bueno, sería un poco la misma pregunta. Pero igualmente yo también te quería preguntar algo. De lo que has dicho, que la gente se rebeló, lo cual provocó todo este avance tecnológico y todo eso. Naturalmente que mucha gente se ha beneficiado de todo eso, pero ahora parece como que hemos llegado a un punto de inflexión que puede la humanidad ir hacia dos caminos, o podemos ir hacia una utopía donde todo el mundo tenga pues las necesidades cubiertas y viva más o menos feliz y todo eso, o podemos ir al desastre absoluto. ¿Tú eres optimista acerca del futuro o crees que van a venir todos esos desastres apocalípticos que se vaticinan desde círculos ya tanto que son muy variados, tanto religiosos como económicos, como científicos? ¿Tú qué crees que va a pasar en el futuro a medio o largo plazo? Me alegra que me hagas esa pregunta, como dicen los políticos, y te digo por qué. Hay un concepto que mucha gente desconoce, que también respecto a ese concepto estábamos dormidos, se conoce como la masa crítica. Se hicieron experimentos con unos monos de unas islas. Viene a decir más o menos que cuando hay un grupo de gente, fíjate, tengo que hacer una pregunta antes de contarte esto. ¿Cómo se gana más terreno? ¿Nadando a favor de la corriente o nadando en contra? A favor de la corriente. Vale, perfecto. Y tú dirás, ¿por qué me haces esa pregunta? Un pensamiento positivo positivo me refiero, amoroso, hacia uno mismo y hacia los demás, va a favor de la corriente. Y un pensamiento negativo va en contra de la corriente. El pensamiento positivo
anula a montones y montones y montones de pensamientos negativos porque va a favor de la corriente. Entonces, se estuvo haciendo un experimento y resulta que las especies, entre ellas la humana, no solo aprende de él mismo, sino aprende del grupo social en el que está. Si hay una mayor cantidad de gente que ha aprendido algo, inmediatamente eso vuelca y se queda como aprendizaje de todos, y todos lo conocen en el mismo momento en el que vuelca, a nivel inconsciente, y luego lo practican. ¿Me explico? Eso se conoce como masa crítica. Entonces, la humanidad está ahora, fijaros, la imagen de la masa crítica, por ejemplo, sería una balanza, como si en un plato tienes el peso y en la otra tienes el plato lleno de lentejas, ¿no? Entonces, si tú coges y empiezas a tirar una, llega un punto en el que el plato vence. Estamos en ese punto en el que la humanidad, los seres humanos hemos evolucionado tanto que, sí, tanto, nos hemos abierto tanto a nivel mental que estamos a punto de generar un cambio a nivel mental que generará un cambio físico. Y te cuento, yo hace 30 años o 35 años cuando empezaba, claro, la única forma entonces de aprender, no existía esta maravilla que es Internet, era meterte en los grupos, en cursos de fin de semana, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que yo decía, oye, que están hablando, he ido este fin de semana, y le decía a mis amigos, y he oído a un orador que estaba hablando sobre el poder del pensamiento positivo. Y me decían, ¿en qué secta te has metido? Y eso no pasa hoy, Tomás. Tú le hablas a alguien del pensamiento positivo y no le suena raro. La masa crítica está haciendo su efecto. ¿Me explico? Aunque haya gente que jamás haya tenido contacto con nadie hablando de pensamiento positivo, ellos ya no les suena raro. La masa crítica está funcionando. Y eso, ¿dónde vamos a llegar con todo esto? A un mundo yo creo que va a ser, de verdad, de corazón lo siento, la era dorada de la humanidad. De hecho, si leéis la mitología de muchísimas civilizaciones antiguas, todos hablan de que pasado, como decían los mayas, el 2012, era el fin de la era oscura, no el fin del mundo, el fin de la hora oscura, y era el principio de la era dorada, de la era de la luz, que era la era dorada de la humanidad aquí en la Tierra, donde el ser humano reconocerá todas sus habilidades, reconocerá que es uno igual con los demás, reconocerá que esto es un gran teatro y todos actúan para mí, para que yo aprenda rápido. ¿Me explico? Fijaros lo que estoy diciendo. Yo soy el director de mi obra y todos actúan para mí, para que yo aprenda rápido. Y tú eres el director de la tuya y todos actuamos para ti en lo que tú nos dices para tú aprender rápido. Eso se sabrá, se reconocerá y se acabarán las disputas, las guerras, las luchas, porque la gente entenderá que la persona que tengo delante está ayudándome a aprender. ¿Me explico? Ese es mi sentimiento. Ese es mi sentimiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un revuelo de catastrofismo? ¿A quién le interesa que sigas teniendo miedo? ¿A quién le interesa que no sigas teniendo conocimiento? ¿A quién le interesa que seas una persona fácil de manejar? De verdad, si tenéis algún canal, el que sea radio, televisión, vídeo, lo que sea, y estáis oyendo eso, de verdad, lo mejor que podéis hacer por vosotros es apagarlo. Apagarlo. Uno es, en el futuro, lo que ha oído, lo que ha visto, lo que ha escuchado, lo que ha leído y con quién ha ido. ¿Me explico? Entonces, si de verdad, tú fíjate, y me diréis, oye, ¿y por qué dices eso? Es muy sencillo. Yo no soy un vidente fantástico. O sea, realmente, si me apretáis mucho, no sé lo que va a pasar en el futuro. Si me apretáis mucho. Pero es que ellos tampoco. Ellos tampoco tienen ni idea si va a pasar todo ese miedo que ellos dicen que va a pasar. ¿Por qué tenemos que estar viviendo metidos dentro del miedo, asustados, sin poder disfrutar de la vida, si esta vida solo es el camino?
no es el destino. ¿Me explico? Hay mitos enormes. Por ejemplo, el éxito. El éxito no es un destino. Si tú estás hoy aquí en tu vida feliz y pasa y mañana sigues siendo feliz y al otro día sigues siendo feliz porque estás haciendo lo que te place, lo que te gusta, ese es el éxito. No que la gente te diga qué bueno eres. No. Te lo tienes que decir tú, lo tienes que sentir tú. Es eso. Siempre viene de ti. Tú hablas mucho del pensamiento cuántico. ¿Nos podrías explicar un poco qué es esto del pensamiento cuántico? Bueno, sí, es muy simple. El pensamiento antes, pues era algo como separado de nosotros. Era, pues eso, si tenías un pensamiento, un sentimiento religioso, por decirlo de alguna manera, pues es que ya eras una persona muy metida a nivel religioso. Pensamiento cuántico es el que ve lo material como lo espiritual, como un mismo tema, sin miedos, sin tabúes, sin temores. Somos materia y energía a la vez. ¿Qué problema hay? Podemos ir, fíjate, voy a hacer un símil. Podemos ir al final del camino en autobús, que serían las religiones estándar. Podemos ir en motocicleta, que serían las minoritarias. O podemos ir andando, que es el que va por libre y no le importa nada. Él va recogiendo lo mejor de cada sitio y va haciendo su propio camino, su propio sentimiento, su propio destino. Entonces, quizá hemos llegado a caminos por donde los autobuses ya no pueden pasar porque no dan para más. Y haya que tomar la decisión de bajar e ir a pie. ¿Con esto qué quiero decir? Que te va a tocar investigar, te va a tocar discernir qué es lo mejor y qué es lo peor, ir dejando lo que no te sirve e ir cogiendo lo que de verdad te resuena. Eso para mí es el pensamiento cuántico, ¿no? Cuando eres completo y ves a los demás como seres completos, ¿no? O sea, ves a una mujer y dices, oye, es un ser que me está reflejando a mí mi parte femenina, la mía interior, la sensibilidad, la intuición, la belleza interior, etcétera, 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 que ha elegido ser mujer porque ella quiere vivir las experiencias que le referencian por ser mujer. Y yo he elegido ser hombre porque quiero vivir las experiencias que me referencian como ser hombre. O sea, todo tiene un porqué y todo tiene un sentido. Y el gran maestro de nuestra vida, pero hemos perdido de verdad, la capacidad de dialogar con él. Nuestro gran maestro es nuestra propia vida. Todo lo que tenemos en la cabeza lo metemos en el mundo físico, lo hacemos real para aprender. Si te has perdido, mira lo que es tu vida física como es, analízala, estúdiala y te darás cuenta de lo que tuviste en tu pensamiento los últimos tiempos. ¿Me explico? Y no hay que desesperar porque nosotros estamos viviendo siempre en pasado y eso hay que aclararlo. Nosotros creamos en 21 días y eso es algo que se ha experimentado y se sabe. Nosotros manteniendo un pensamiento 21 días, a los 21 días empezamos a cambiar la realidad. ¿De acuerdo? Luego ahora, ¿qué estoy viviendo ahora? Lo que pasó en mi cabeza hace 21 días. ¿Me explico? O sea que si ahora no estoy bien, tranquilo, ponte ahora en situación de visualizar. Tenemos esa capacidad magnífica que es la de poder imaginar lo que nosotros queramos imaginar. Mételo, rebózalo bien, embadúrnalo bien con una emoción, pero una emoción de placer y mantente ahí fijo día tras día tras día. ¿Cuánto hay que hacer esto? Pues como dicen los médicos, 3 veces al día. Una toma por la mañana, una toma a mediodía y una toma por la noche. Así, 21 días y veréis cómo cambia. De hecho, os reto a una cosa. Estoy preparando un reto para 7 días, que es algo que quiero preparar porque realmente creo que es una forma de ayudar. Ya os diré cuándo sale. El que le interese se puede poner en contacto conmigo por correo, vía correo, email. Y estoy preparando un reto para que la gente se dé cuenta el potencial que tiene y cómo si lo que estamos hablando sí que se hace realidad. Pero fijaros, os reto a una cosa.
estamos a septiembre, hasta final de año, hasta diciembre. Si tú eres capaz de ver en los demás lo mejor, siempre como un esfuerzo, como un trabajo, pero a la vez ver lo mejor en ti, te aseguro que tu vida va a cambiar del cielo a la tierra en estos 2 meses y medio que quedan. Te lo puedo asegurar. Pruébalo, son 2 meses y medio. Ponte en tu cabeza lo que te hace feliz, lo que te ilusiona, manténlo ahí, mira a los demás y busca lo mejor en ellos y busca lo mejor en ti. Y mantén ese pensamiento, esa imagen siempre contigo, y en 2 meses y medio me puedes escribir y decirme cómo va tu vida. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Había un par de preguntas interesantes. A ver, por ejemplo, Héctor Adolfo EA pregunta: pienso si atrás existió humanidad o ancestros y sigue naciendo. A ver, un momento. Pienso si atrás existió humanidad o ancestros y sigue naciendo gente. Hay algo en la reencarnación que no parece sustentar tantas almas reencarnadas, vivos y muertos. Tiene mucha razón, de verdad que la tiene, si solo se ve este mundo. Pero esta creación, hay un montón de mundos, miles y miles y millones de mundos con vida, pero además hay infinitos multiversos, multiplanos. ¿Me explico? No solo reencarnas aquí, esto también ya la gente lo está descubriendo por las vivencias que se cuentan de vidas pasadas. No solo se reencarna aquí, también se reencarna en otros sitios. Pero lo cierto es que la gente que estamos aquí y estamos a gusto, normalmente reencarnas con los tuyos, con tus amigos, los que te apoyan, y reencarnas en el mismo sitio aquí. Pero no siempre solo se reencarna aquí. Hay muchos otros niveles, personas, evoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Seres que aparentemente nosotros le decimos extraterrestres, es que nosotros lo somos. O sea, la materia de la que estamos hechos es de polvo de estrellas, realmente, de fotones de luz, y eso viene de fuera. Eso es, realmente estamos hechos de materia extraterrestre. ¿Me explico? Entonces, no es ninguna... Y dentro del universo, del sistema solar, existen diferentes seres que tienen una apariencia parecida, cabeza, 2 brazos, 2 piernas, pero que muchos no tienen nada que ver unos con otros. Y son hermanos nuestros o seres tan válidos como nosotros, que tienen su propia experiencia de vida y su propia evolución. ¿Me explico? Pero claro que tiene razón, si piensas solo en la Tierra, no cabríamos. Pero es que no es realmente así. O sea, hay un montón de infinitos puntos donde renacer y hay sitio suficiente. O sea, infinitos. Y de hecho, perdona Tomás, de hecho, al que le gusta la reencarnación, ahora en Internet, que es una maravilla, podéis buscar niños. Ahora están naciendo, eso también me costó encontrarlo, pero lo encontré, porque hay muchas cosas que ya sabes que YouTube y Google y todo esto intentan camuflarlo, pero ahora están naciendo niños que estuvieron en las Torres Gemelas. Y lo cuentan. Sí, y... Podéis buscar. Niña que dice que ella fue la princesa Diana y cosas así, sí. Pero una cosa te quería preguntar, ya que has sacado el tema extraterrestre, ¿qué crees tú o qué nos puedes contar de la presencia extraterrestre en la Tierra?
¿Y cómo intervienen ellos en la humanidad y en el mundo? Te cuento, al principio he dicho que habían 3 leyes fundamentales. ¿Te acuerdas? Que he dicho que una era la ley de atracción, otra era el poder del pensamiento, el poder del ser humano, y otra era el libre albedrío. Pues esa ley, esa es sagrada. Sagrada en el universo entero. Nadie de los que ya ha evolucionado un poco va a romper esa ley. Nadie, porque es lo más penado en este universo. ¿Me explico? Ellos están interviniendo lo que nosotros les dejamos intervenir, lo que nosotros les solicitamos que intervengan. ¿Me explico? Ellos sobre todo están como observadores. ¿De acuerdo? Sin más, como observadores. Quien cede el poder suyo y se lo da a ellos, le pasan cosas curiosas, pero porque él lo ha cedido. ¿Me explico? Nadie viene y te toca si tú decides que tú no quieres esa experiencia. Es así de sencillo. Es sagrado, de verdad, sagrado, en el universo. Por eso, fíjate, por eso dices, oye, por eso quizá cuando hay una huelga se genera violencia. Sí, fíjate, analicemos esto muy rápido y muy simple. Si tú sales a protestar algo, si la suma de todos los pensamientos de todas las personas que vivimos en la Tierra hemos generado esta realidad, si tú sales a protestar sobre algo, estás realmente no respetando el libre albedrío de todo el mundo, que ha decidido que la vida sea así. ¿Me explico? Si no lo respetas, sales y el no respeto, el romper el libre albedrío de los demás, genera violencia. Siempre. Siempre. Primero el cambio es aquí y luego se genera fuera. Fíjate, el ejemplo más claro, Tomás, la vida es como un cine. La vida es la pantalla, pero en la cámara el operador y el rollo de película está aquí, ¿vale? ¿A quién se le ocurriría bajar a pintar en la pantalla para cambiar la realidad, para cambiar la película? A pintar con colores. A nadie. A nadie. Se quedaría tranquilamente, subiría al cuarto de la cámara, quitaría la película y pondría otra diferente. ¿Me explico? Fíjate que nosotros, ¿te acuerdas que he dicho que nuestro gran maestro, el nuestro, es la vida de cada uno? Por eso me dicen, oye, ¿me puedes ayudar? Yo intentaré aconsejarte, pero no sé lo que hay dentro de tu cabeza. Con tu vida sí. O sea, mira tu vida, tú, estúdiala. Si tienes alguna duda de interpretación, me lo comentas, yo te diré esto físico a qué representa y entonces tú mira a ver lo que haces. Pero realmente el maestro es tu vida física. Entonces, tenemos que volver a aprender qué quieren decir estos resultados. Date cuenta, como te decía, lo más sagrado es el libre albedrío y si lo rompes, generas violencia. Entonces, lo primero que es cambiarlo dentro, cambiar dentro. Si tú empiezas a cambiar, a visualizar cosas diferentes, haces cosas diferentes y generas cosas diferentes. Decía Einstein que la verdadera locura es pasarte el día haciendo lo mismo, esperando que luego venga un día diferente. Eso es una verdadera locura. Si quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente. ¿De acuerdo? Oye, estoy encantado de estar aquí, ¿eh? Yo no sé cómo vamos de tiempo, pero yo estoy encantado. Llevamos 1 hora. Hacemos unas cuantas preguntas más y ya vamos terminando. No, pero que yo no estoy cansado. Yo lo digo por ti, yo encantado. Perfecto. Hay otra pregunta ahí dice S. Misterios, dice, esta es una pregunta quizás un tanto personal o privada. ¿Qué experiencias, saberes o conocimientos ha tenido Juan de Dios para aseverar con certeza que no estamos solos? O sea, ¿has visto ovnis o cosas así? Sí, ya sé a lo que se refiere. ¿Qué quieres que te diga? Es más fácil que haya otros que estemos solos en este mundo. Menuda pérdida de espacio.
¡Qué barbaridad! ¿No? Tiene mucho sentido que hayan otros. Fíjate, si tú buscas respuestas, para buscar respuestas muchas veces hay que ser completamente anacrónico, ahí tienes que ser diferente, ¿no? Entonces, si tú buscas respuestas reales, dices, oye, ¿a qué se puede asemejar lo que nos pasa a nivel espiritual con lo que nos pasa a nivel físico, ¿no? Pues oye, si miras la universidad, ¿no? Empiezas en párvulos, tienes un montón de cursos y luego llegas a la universidad para acabar una carrera. ¿Qué ha habido? Ha habido un montón de experiencias evolutivas que le llamamos cursos y luego, después de todas esas experiencias evolutivas, hemos llegado a tener una cierta maestría en algo, ¿vale? Pues eso debe suceder. Después de pasar por esta tierra y otras y otras y otras, adquieres una cierta maestría a raíz de las experiencias que has vivido. Entonces, tiene mucho más sentido que hayan seres con nosotros que no los hayan. Pero es que además, hoy en día ya se han visto un montón por internet hay un montón de experiencias de ovnis que se han filmado, ¿no? Por ejemplo, hay un meteorito que cayó en Rusia y que un ovni fue detrás de él para destrozarlo, para que no dañase, porque aún venía muy grande. Y se ve en YouTube, se ve cómo le da la vuelta, le dispara, vuelve a darle la vuelta, le vuelve a disparar y al final lo rompe, por eso sale esa bola de luz tan enorme y luego cae hecho añicos. Entonces, claro que los hay. Y ya te digo que si tú tienes bondad en tu corazón, ellos vienen a echarte una mano, pero no al cuello, vienen a echarte una mano. Pero si tú tienes oscurantismo en tu corazón, pues seguramente pues también vendrán otros que están en tu nivel también. No sé si he contestado la pregunta, yo creo que sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues creo que ahora sí, hay algo más de lo que te hubiera gustado hablar que no se haya hablado a lo largo del programa. Bueno, sí, una cosa que quería aclarar, por ejemplo, a nivel religioso, por ejemplo, una forma de mantenerte con miedo era aquello de si no te portas bien irás al infierno. Os digo, infierno es una palabra que viene del antiguo hebreo y significaba una tumba muy superficial. ¿Por qué le llamaban infierno? Porque según sus creencias, el cuerpo tenía que llegar entero al otro lado también. Entonces, ¿qué pasa? Si porque no tenías dracmas, pesos o la moneda que fuera, no podías pagar que te enterrasen muy hondo, luego venían las fieras, los lobos, los coyotes, las hienas y sacaban el cuerpo y se lo comían, claro. Entonces, si se comían el cuerpo, ya no podías llegar entero al otro lado. Entonces, eso de verdad era un infierno, ¿no? Y le llamaban infierno a eso. Claro, después con la evolución, algunas religiones han cogido la palabra y le han empezado a dar forma, pero no existe realmente. Fíjate, ¿para qué necesitas un infierno si el ser humano aquí en este mundo se lo hace de puta madre? Perdona la palabra. O sea, si hay que amargarse, el ser humano aquí lo hace de miedo. ¿Para qué tienen que amargarse fuera? ¿Me explico? Pero, por ejemplo, naturalmente que quizá el infierno que están los demonios con el tridente y nos quemamos es un poco infantil, pero ¿no crees que, por ejemplo, si tú en esta vida matas a alguien, pues en la vida que va a venir después vas a ser asesinado, o si por ejemplo eres un empresario muy despiadado que no le importa ni el medio ambiente ni la sociedad ni nada, pues en la vida que va a venir siguiente pues vas a ser un sin techo y cosas así. ¿Que eso es el infierno? Me encanta tu pregunta porque esconde el concepto de karma, ¿no? Me ha encantado porque además no lo has dicho, no lo has nombrado, pero ahí estaba, ¿sabes?
Mira, voy a ir a una ley sagrada, es libre albedrío, ¿vale? Y eso es sagrado. ¿Quién va a hacer algo diferente de lo que yo quiero? Nadie. Voy a otra ley. Los juegos de cuántos son como mínimo. Los juegos. Un juego. ¿Cómo pueden jugarlo? Mínimo, ¿cuántas personas son? 2. El que quiere experimentar algo se junta con otro para experimentarlo. No voy a entrar en lo emocional de si has asesinado o te han asesinado. Quiero entrar en lo que es energéticamente. Cuando uno quiere vivir una experiencia, se junta con otro y la vive. ¿Qué problema hay con eso? ¿Qué problema hay con eso? ¿Sabes lo único que va a perder? El cuerpo. La parte material. O sea, que la gente... Luego podrá coger otro cuerpo y seguir experimentando. Y es más, si hay un empresario X, como tú decías, está haciendo el juego a los otros que no creen que tienen el poder, que se creen víctimas de, etcétera, 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 y están viviendo la situación que todos han elegido. Sé que suena duro, pero como estamos durmiendo y no sabemos nada de nuestro poder, cuando lo cedemos, lo coge otro. ¿Me explico? ¿Sabes por qué existen las religiones? Porque yo no tengo el poder. Y surge alguien que me dice, yo te llevaré donde debes de ir. No es cierto. Tú no sabes dónde yo quiero ir. ¿Me explico? Pero surgen las religiones a raíz de que yo no tengo mi poder, lo cedo y otro lo coge y me da el servicio. ¿Sabes por qué en un principio es cómodo no tener el poder, Tomás? Porque no tienes ninguna responsabilidad. ¿Sabes si se equivoca quién se ha equivocado? Él. Pero eso es muy triste. Eso es muy triste porque la vida es tuya y la tienes que gobernar y crear tú. No puedes dejar que otro te la cree. No la va a crear como a ti te gusta y siempre vas a estar lamentando y quejándote de fíjate qué vida me crían, fíjate qué gobernantes, fíjate qué políticos, fíjate qué empresarios. Visualiza lo que quieres y vea por ello y dejarás de quejarte. Pero claro, vas a tener que asumir la responsabilidad de que todo lo que hagas es tu responsabilidad. A veces dice la gente, oye, ¿por qué hablas así? Parece que lo tengas claro. Es que detrás de esto hay 30 años de no tomar ni un solo medicamento. Me explico. Cuando yo llegué por primera vez al el poder del pensamiento creativo, ¿existe? Yo dije, pues existe, vamos a ver. Y aposté con todo. ¿Me explico? Si es capaz de llevar mi corazón, si es capaz de llevar mi cerebro, si es capaz de saber qué necesito para digerir, etcétera, etcétera, tiene que solucionar cualquier tontería que me pase. ¿Me explico? A los 19 o 20 años, justo cuando decidí que esto era una mierda y me iba, pero luego me quedé, una de las primeras cosas que hice cuando me enteré que existía eso del poder del pensamiento fue, pues el cuerpo tiene que sanar por sí mismo. Si eso es verdad, esto también será verdad. Os digo una cosa, lo es. Lo es. Lo es. Y eso me da la seguridad de poder hablaros y deciros, tenemos un poder increíble. Increíble. Fíjate, si hay, llámalo de alguna manera, por decirle de alguna manera, si hay un genio, ordenador o como le quieras llamar, un gigante que está llevando nuestra química del cuerpo, que lleva la química del estómago para digerir, que lleva los riñones, que lleva tal, que lleva el oxígeno, que lleva tal. Si lleva todas esas faenas, ¿no se puede ocupar de mi salud? Evidentemente que sí. Y entonces empiezas a confiar en ti, en que hay algo muy grande dentro de nosotros. ¿Sabes? Sí, como hemos dicho casi al principio de la entrevista,
en 200 años hemos decidido tener todo ese desarrollo tecnológico y tal que no nos preocupamos de tener en los siglos anteriores. ¿Crees que en los próximos años pues vamos a elegir desarrollarnos en el nivel de la conciencia y todo eso? Bueno, lo que se llama en estos círculos de misterios y tal, el despertar, ¿no? De elevar la conciencia para tener un mundo mejor y todo eso. ¿Crees que eso se va a dar en un periodo breve o medio de tiempo? Yo creo que en menos de 100 años el mundo habrá cambiado patas para arriba, pero en bien, porque las personas, por el principio ese de la masa crítica que te he comentado, las personas conocerán ya del poder que tienen, y luego sí, habrá un acople entre la vida que tenemos y la vida que queremos, y eso, pues, como todo, el que tiene ahora el poder le va a costar soltarlo, etcétera, etcétera, pero al final la mayoría de personas serán conscientes, habrán despertado de alguna forma, ¿no? Fíjate en esto, neurolingüística, ellos tienen una forma de definir que dicen, lo primero que sucede es que desconoces, o sea, que no sabes, ¿de acuerdo? Luego te das cuenta, despiertas y te das cuenta de que sabes que no sabes. Dices, hostia, es que acabo de darme cuenta de que desconozco un montón de cosas porque he empezado a despertar. Luego llega un punto en que realmente sabes, que empiezas a saber. Y al final llega un punto que realmente ya no sabes que sabes porque va tan metido en ti que ya realmente es algo íntegro tuyo. Y ese es el proceso que va a pasar. La gente va a empezar a darse cuenta de que desconocía muchas cosas, eso es lo que otros le llaman estar durmiendo, y va a empezar a despertar. Hay una persona maravillosa que se llama la doctora Obiols, María Dolors Obiols, que es catalana, y ella habla ya, fíjate, una médica de la universidad que se dedica a hablar sobre el despertar del ser humano. Y se dedica, muchas conferencias de ella son hablando del despertar del ser humano, porque es un fenómeno que está sucediendo ahora sobre todo, ¿no? Que nos estamos dando cuenta que no conocíamos nada de lo que somos y que la curiosidad infantil, la curiosidad del ser humano hace que queramos saber más, ¿no? Entonces, ¿por qué vienen los cambios, las crisis? Pues porque realmente ya no nos gusta estar como estábamos y queremos saber más. Y el dolor de la crisis, ¿de qué viene? De que te resistes a mover, te resistes a cambiar. Si no hubiese resistencia, que dije, como los niños, dijeses, oye, tengo curiosidad por esto, voy a investigar. Y os animo a que investiguéis. Hoy Internet es una maravilla, podéis encontrar un montón de descubrimientos, un montón de principios, un montón de cosas. Realmente es maravilloso poder tener información cerca. Perfecto. Pues nos quedamos con esa idea del despertar. Muchas gracias, bienvenidos los que vais viniendo así a última hora: Jenkins, McTavish, True Love Never Dies, Taylor Juárez y todos estos. Muchas gracias, espero que podáis atrasar en el programa. Bueno, llevamos ya casi una hora y media, creo que ahora sí ya iremos terminando, pues si hacemos muy largo, entonces la gente no lo ve en diferido. Pero intentaremos hacer más programas en el futuro si es posible. ¿Hay algo más que quieras decir, Juan, o quieres despedirte ya? Hombre, dicen Tomás, que
es mejor irse que te tiren. Entonces, dado el tiempo que hemos estado, mejor casi nos vamos y me despido. Y sí que quiero decirte una cosa, cuenta conmigo para lo que quieras, no tengo ningún inconveniente y yo siempre que me llames estaré aquí, estoy encantado. Realmente esto es lo que siento que me encanta hacer y si me invitas a hacerlo, pues yo el más feliz del mundo. Y ha sido un placer estar contigo por la amabilidad y por el calor que das cuando estás con una persona en el programa. Me ha encantado, un placer. Y a todos, pues oye, que tengamos un poquito de paciencia, pero que de verdad hagáis el reto ese. De aquí a fin de año, intentar visualizar lo mejor en cada uno de los demás y lo mejor en vosotros. Pero eso como un ejercicio, recordarlo 3 veces al día, una por la mañana, una por la tarde y una por la noche. Ver lo mejor en los demás y ver lo mejor en nosotros mismos. O sea, obviar lo que para nosotros es un defecto de ellos e intentar buscar, hacer el esfuerzo de buscar algo bueno, porque todo el mundo lo tiene. ¿De acuerdo? Y muchísimas gracias, Tomás. Ha sido un verdadero placer, me lo he pasado como un enano y me encanta estar aquí con vosotros. Gracias a ti, Juan. Y bueno, sí, haremos más programas. Y bueno, por ahí por el chat está, bueno, si todavía está ahí, Joan Vilazac, que él también tiene un programa de radio que, bueno, creo que dice que le interesa lo que dices y bueno, pues si eso, Joan, ponte en contacto con él a través de su página de internet, Facebook y todo eso que está en la descripción. Y bueno, a los demás, pues muchas gracias por haber venido y os ibais a ver en diferido estas 37 personas que os habéis quedado hasta el final. Claudia Catalá, Conocimiento del Ser, Juan Carlos Confán, Joan Vilazac, Adi Ali Falcón Barragán, Aleajim, dices Misterios, bueno, todos, ¿no? Y dentro de un par de horas, 2 horas y media, estaremos en uno de mis otros canales. Estaremos en el canal de Súbdito del Gran Monarca. Estamos con el gran Óscar Díaz. Haremos allí otro hangout. Os voy a dejar el link en la descripción. Muchas gracias a todos y nos vemos luego. Buenas noches. Chao. Buenas noches, Tomás. Chao. Buenas noches.